Vamos entonces a conectarnos con la última conferencia de la mañana. Tendrá una duración de 30 minutos para irnos al almuerzo. Vamos a recibir a María Paula Duque. Ella viene en representación de Microsoft. Ella es la líder en sostenibilidad para toda América Latina. Y viene con otra charla bien interesante, datos ASG e inteligencia artificial allanando el camino para la transformación. Va a analizar cómo esos datos que bien conocemos en nuestras empresas, cada vez se está hablando más de ellos, ambientales, sociales y de gobernanza, junto con la inteligencia artificial, puede impulsar la transformación sostenible en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Algo del perfil de María Paula. Es profesional experta en sostenibilidad, innovación tecnológica y en gestión empresarial, tiene una sólida formación en administración y tecnologías emergentes, ha liderado proyectos de impacto que integran la innovación y la sostenibilidad, asesorando a empresas en estrategias que están alineadas con los ODS. Reconocida por su visión estratégica, es conferencista en temas de responsabilidad social, transformación digital, con experiencia en el sector privado y en iniciativas de impacto social. Así que, María Paula, bienvenida. Gracias. Me voy a quedar acá abajo para mantenerlos atentos. Además, porque después de Camilo y antes de almuerzo, la verdad no pensé en esa ubicación estratégica en la agenda. Entonces, el esfuerzo será doble para tener su atención y hacerlo en media hora, que fue el tiempo que me dieron. Vamos a hablar de algo que es fundamental para inteligencia artificial y es los datos. Nada de lo que quieran hacer con inteligencia artificial va a funcionar si no tenemos los datos bien. Y los que trabajan en sostenibilidad, como yo, saben que los datos son fundamentales para poder lograr el reporte, la métrica, el objetivo, la capacidad de ponernos nuevas tareas. Sin datos no logramos nada. Apréndanse una frase que es muy sencilla: si entra basura, sale basura. Si los datos que ustedes le colocan a un modelo de inteligencia artificial, yo soy abogada, no esperen que les hable de fractales, ni de la sagrada geometría, ni de nada de lo que les habló Camilo, pero soy una usuaria intensiva de inteligencia artificial, adoro la tecnología, soy absoluta, convencida de que esto nos hace más fácil el trabajo. Pero si los datos no están bien, si ustedes no están usando los datos que son, ese modelo que les va a arrojar la inteligencia artificial va a salir mal. Y porque a veces tenemos conversaciones románticas. Yo afortunadamente no he tenido esa fortuna de entrar en ChatGPT con una conversación romántica, pero un periodista del New York Times sí. Y esto fue, creo que al mes de haber salido ChatGPT, y luego lo que él contó es que en algún momento él puso como estando en mi casa, y siguió la frase, y en ese momento el motor entendió que estaba en una conversación de una novela, y se pasó a decirle: ¿por qué estás solo? ¿Necesitas compañía? Yo estoy y entonces entró en una conversación de una novela porque el contexto de los datos que le estaba dando no eran los que se necesitaban para la respuesta que necesitaba. Unos temitas de sostenibilidad, una cifra que no es menor: 51 billones de toneladas de gases de efecto invernadero sacamos a la atmósfera cada año. 51 billones. No sé cuántos de ustedes sepan que es el Acuerdo de París, manos arriba. Se suponía que al 2030 no debíamos superar 1.5 grados centígrados, en el peor de los escenarios 2. Los forecasts más recientes dicen que vamos a llegar a 4. No me quiero imaginar, Camilo, cómo te va a ir por esos lares, pero se me ocurre que una campaña de turismo en el agua puede ser muy conveniente para traernos a todos los que por allá se emocionan tanto con el agua, pero esto solo se va a empeorar. Y la tarea que tenemos que lograr todos es lograr reducir esas emisiones y hacerlo bien. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con datos? Si yo no sé dónde emito, si no sé dónde estoy emitiendo, si no sé cuál es la parte de mi operación que mayor emisiones hace, no voy a poder planear lo que quiero hacer. La inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer eso y hacerlo muy bien, pero para hacerlo yo tengo que tener unos datos mínimos que me permitan diseñar ese camino hacia cero emisiones y por dónde quiero empezar. Les voy a contar algunas de las cosas que hemos hecho solo como ejemplo para que vean, porque pues hemos aprendido, tenemos lo bueno, lo malo, lo feo, tenemos historias donde nos ha ido bien, historias donde no nos ha ido tan bien. Nosotros llevamos cerca de 15 años trabajando en sostenibilidad, empezamos en el año 2009 y el primer objetivo que tuvimos era reducir las emisiones de carbono. Si en ese momento nos preguntaban cuánto, les van a decir ni idea porque no las he medido.
el primer paso era medirse, tener una línea de base y luego reducir emisiones de carbono. Luego dijimos ser carbono neutrales, cuando ya nos medimos, y luego empezamos a agregarle más elementos. Hoy tenemos al 2030 4 objetivos: ser carbono negativos, agua positivos, cero basuras, y voy a contar una anécdota al tema de la alimentación que estaba contando Camilo, y proteger ecosistemas. La basura, la comida, los bancos de alimentos. Nosotros le estamos montando al Banco de Alimentos Mundial una herramienta de trazabilidad de qué pasa cuando la comida sigue como comida y no se vuelve basura. En el momento en el que yo recojo toda la comida de este evento y la transformo en residuos, estoy haciendo una emisión de metano, porque pasé de que fuera comida a que fuera residuos. Si yo logro mantener la comida dentro de una cadena de distribución de los bancos de alimentos, estoy reduciendo la emisión de metano. Entonces, primer mensaje: se comen todo lo que les den. Todo. Si mi mamá me hubiera dicho eso cuando era chiquita, habría sido más eficiente que los regaños que me gané. Pero hay que no, por ejemplo, antes de un evento, hay que preguntarle a la gente: ¿usted va a comer? ¿Se va a quedar? ¿Va a almorzar? ¿Va a usar el coffee break? Por favor, confirme, porque no quiero tener desperdicios. Son cosas pequeñas, pero es el cambio de los hábitos lo que hace la diferencia. Y luego ese residuo hay que volverlo residuo orgánico. ¿Cuántos de ustedes hacen compostaje en sus casas? ¿Quién de ustedes vio la película Wall-E? Ahí sí, todos. Para allá vamos. 2 cifras. La humanidad genera 50 billones de toneladas de basura al año. 50 billones de toneladas de basura al año. Y en tema de computación o electrónica genera 50 millones de toneladas. Así que una tarea fundamental que tenemos es reducir lo que hoy llamamos basura y volverlo residuo, y a nivel industrial eso entregárselo a otras cadenas productivas para que puedan generar nuevos productos, para que no sea basura, para que logremos mantenerlo como un bien o materia prima dentro de nuestras cadenas de producción la mayor cantidad de tiempo posible. En el año 2021, COP26, nosotros dijimos: vamos a empezar a producir tecnología para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay que medir mejor. Si alguno de ustedes ha estado entendiendo el proceso de recopilación de datos para la COP, por ejemplo, ya estamos en la COP29. Entonces todos los países van, la más importante es la del año entrante, que va a ser la COP30, porque los países van a tener que ir a reportar sus NDCs, que son sus objetivos. Súper interesante, pero resulta que esos datos tienen 2 años de atraso. O sea, cuando yo llego a la COP, el dato que estoy llevando no es de marzo, no es de junio, no es de agosto, es de hace 2 años, que fue cuando empecé a ir a los sectores industriales a pedirles datos. Y como los sectores industriales publican sus datos a 31 de diciembre en sus asambleas, tengo por lo menos un ciclo de 1 año sin información actualizada. En consecuencia, ninguno de los datos que usamos hoy para medir esas 51 billones de toneladas, o para reportar los NDCs, o para saber cuánto reducir, son datos en tiempo real. Como no son en tiempo real, puede ser ChatGPT, puede ser Copilot, puede ser lo que sea. Si yo hoy le pregunto cuáles son las emisiones de carbono hoy, como pasa con el portal de Naciones Unidas, que se llama Our World in Data, les va a contestar basado en unos datos de hace cerca de 1 año o año y medio. Entonces, nuestra creencia fue: empecemos por ayudar a resolver el problema de datos. Ayudemos a recopilar los datos de manera automática, de manera más sencilla. Cambiemos la forma de recopilación para poder además actuar mejor. Piensen en esta contradicción. Yo cierro. ¿Quién de ustedes hace reportes de sostenibilidad? Una tarea súper chévere. ¿Sí o no? Bueno, para los que hacen esto y los que no lo hacen, les voy a describir qué le pasa a uno. Uno se vuelve Indiana Jones, porque se la pasa buscando el dato. ¿Quién tiene el dato? Porque ese dato no cruza. Este me dio el de enero, aquel me dio el de marzo, uno me lo dio en kilovatios, el otro me lo dio en plata, porque no coordinan los datos. Entonces, lo que nosotros empezamos a decir es: hay que eliminar ese ciclo. Hay que evitar que la gente de sostenibilidad dure de julio. Algunos de ustedes que lo hacen me dicen si estoy equivocada en algo de lo que estoy diciendo. De julio a diciembre recogiendo datos. Cerramos datos a 31 de diciembre. Llegamos a la asamblea en marzo 15, orgullosísimos con nuestro reporte de sostenibilidad. Mira, ¿te leíste el reporte? Pues no, es que es a 31 de diciembre ya. ¿Ya para qué?
ya pasó. Entonces es un esfuerzo empresarial perdido. Pero la peor contradicción es que hacemos planeación en octubre. Entonces, en octubre estamos sentados poniendo nuestras métricas, nuestros objetivos para el año entrante y ni siquiera sabemos cómo cerramos el año actual. Entonces, eso hay que cambiarlo y hay que pasarlo a un modelo de recopilación de datos automático desde la fuente de la información. Adiós los Exceles donde alguien mete un dato, jala una factura, pone el cálculo global y permitir que las cifras salgan todos los días. Piensen por un segundo si los ministerios de ambiente de este mundo todos los lunes recreativo o viernes para hacerlo mejor, pudiera entrar a un portal y decir, esta semana subí o bajé emisiones. Esta semana nos estamos inundando. No es difícil saber que nos vamos a inundar. ¿Cuántas veces oímos que nos vamos a inundar? Pero no tenemos modelos adaptativos ni modelos de aprendizaje para decir, viene un aguacero, porque es que en esta época llueve, y no es la niña ni es el niño, viene un aguacero. Hay que mover a la gente, hay que sacarla de ahí. Siempre nos sorprendemos con fenómenos que son predecibles. Y eso es lo que la inteligencia artificial nos permitiría cambiar si empezamos a usarla aplicada a lo que necesitamos que pase para que podamos trabajar mejor. Miren algunas cifras. Siempre a uno le dicen, los que hacen sostenibilidad, uno lleva una inversión, no, eso es muy caro. No tenemos, a ninguno de ustedes les debió pasar, a mí me pasaba en mi vida anterior. Yo llegaba con una propuesta, bueno, les voy a contar, no la van a contar a nadie. Los que están grabando no lo pueden publicar, no hay permiso. Yo trabajé en Avianca 5 años y entonces servíamos el café en vasos de icopor y nos mantenían levantados con los vasos de icopor, que era increíble que cómo usábamos vasos de icopor. Entonces yo toda empoderada dije, nada, vasos biodegradables. Entonces me fui, conseguí los proveedores colombianos, coticé el vaso. Un par de antecedentes. El margen promedio de un pasajero en América Latina en ese año, estamos hablando del año 2017, era $1.5 por pasajero. El vaso de icopor vale 10 centavos. El biodegradable costaba 40. Adivinen qué pasó cuando aquí está Almita toda empoderada. Llegó y dijo que pasáramos del de 10 al de 40. No hay caso de negocios, o sea, estás pidiendo que el 30% del margen se vaya en un cambio de un vaso. Ahora, a mí me faltaban datos. Yo he podido medir cuánta basura generaba eso, qué implicaba bajarlo, qué implicaba quemarlo, toda la cadena adicional que no era subir o bajar el vaso. Entonces, esas cifras son importantes para que uno pueda defender la decisión, para que pueda darle un entorno. Y en ese contexto en el que yo estaba, la sostenibilidad era una obligación, una carga. Ahí viene la de sostenibilidad. Veo que no les pasó a ninguna, a ninguno, con sus ideas de cambiar todo eso sale carísimo. No, lo que necesitamos hacer es demostrar que la sostenibilidad es una oportunidad empresarial. Y úsenlo como usábamos la transformación digital. Hace 15 años que yo empecé a trabajar en Microsoft, yo me pasaba mi vida yendo a decirle a los presidentes de empresa por qué hacer teletrabajo. Y todos me decían, no, la gente aquí hay que ver lo que hace y que vengan acá. El bendito COVID arregló el problema, ¿cierto? Algo así tenemos que lograr que pase con sostenibilidad. Entonces, cuando ustedes se den ya casi por vencidos, la sostenibilidad debe ser el argumento del por qué sí se puede cambiar la operación. ¿Por qué sí lo puedo hacer diferente? ¿Por qué puedo tener empaques sostenibles? ¿Por qué puedo poner modelos de ahorro de agua? ¿Por qué ahorrar en desperdicios? ¿Y por qué vale la pena invertir en eso? Miren esto, 77% de los ejecutivos de industria dicen que la sostenibilidad va a acelerar el crecimiento empresarial. 87%, a mí me encanta esta, porque todos los ejecutivos, eso es divino, uno va y les pregunta, importantísima, fundamental, mejor dicho, convencidísimo. La siguiente pregunta es, óyeme, ¿y la tienes involucrada en tu presupuesto, en el producto, en las actividades de negocio? Solo el 16% de ese 87% dicen tener la sostenibilidad como una estrategia de negocio. Está bien, estamos en una curva, estamos aprendiendo, pero tenemos que pasar del declarar que es importante a volverlo parte del cómo hacemos los negocios y de cómo hacemos el hoy sin afectar del mañana. Cuando yo hablo de esto, entonces la gente me dice, eso es un tema de moda, eso la sostenibilidad es un tema de moda.
Y yo les digo, sí, curioso. La primera definición de sostenibilidad del año 1987, Comisión Birdland de Naciones Unidas. De ustedes debe haber un montón que ni siquiera habían nacido en el 87, a mí pues obviamente no me tocó, ni qué les voy a decir. Pero 1987, ¿será que es de moda? Y es la definición más bella de todas, porque sostenibilidad es hacer el hoy sin comprometer el mañana, ni el futuro de las generaciones futuras. Miren esta de aquí, que es la que a mí más me preocupa, pues la que más me angustia. No hacer nada va a tener costos como pérdidas laborales. El aumento de las temperaturas globales va a provocar una pérdida del 2.2% del total de horas de trabajo a nivel mundial. Eso equivale a una pérdida de 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo al 2030, solo por incremento de temperaturas. Entonces, pues sí, uno no puede no hacer nada. No hacer nada puede costar 178 billones de dólares. Hacer algo, que es invertir, aceptar, incluir, diseñar y volverlo parte de la estrategia, puede generar, no costar, 43 billones de dólares en la economía global. Les voy a contar cosas que hemos hecho y en qué hemos aprendido. Datos. Entre más datos vemos, más tarea tenemos. Sí, o sea, ponemos los datos y empieza. Ustedes se vieron, si se vieron Wall-E, se vieron Gremlins. ¿Sí o no? Así son los datos en esto. Uno empieza a tener datos y los problemas empiezan a aparecer en la medida en que los tableros aparecen. Entonces, tener más datos exige tener mejores planes ESG. Sí, la forma más sencilla es decir, mido carbono y me quedo quietica. Y mido carbono, ojalá alcance 1, del alcance 3, ni me hable, que para eso no tengo ni plata ni tiempo. Pero todos ustedes en FENALCO hacen parte del alcance 3 de alguien. Así que se van a tener que medir y van a tener que hacerlo lo más rápido posible, porque a las empresas como nosotros nos piden información del alcance 3 y nos piden contratar con empresas que se midan y que tengan su información. Nosotros en el 2018 hicimos un ejercicio de coger 2.000 aplicaciones que estaban en un data center tradicional y llevarlo a un data center hiperescalable, hoy o hace años conocido como la nube. Ese ejercicio nos dio un ahorro de 95% en emisiones de carbono. Solo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque un data center tradicional puede ser del tamaño de este edificio, y ustedes saben que uno de las métricas mide por metro cuadrado, más energía por metro cuadrado, greenhouse emission se reventó. Cuando uno se pasa a una nube, todo lo que aquí ocupaba esto, en la nube es un rack de servidores que puede ser de este tamaño, que no ocupa más de 1 metro. Entonces, claramente, la tecnología es un habilitador para lograr que eso pase. Y voy a retar a Camilo y le voy a mandar cifras. Porque hay un mito, la inteligencia artificial no está generando el mayor consumo de energía del mundo. No. El último reporte de la Agencia de Energía de Estados Unidos dice, todos los data centers, todos, del mundo mundial, de todos los proveedores, son el 1% del consumo de energía en el mundo. Y de esos data centers, solo un pedacito, es inteligencia artificial. Visión optimista. Usted dijo que iba a ser optimista, yo también. Además, todos, no es Microsoft, todos los estamos alimentando con energía renovable, porque es la forma de hacerlo. Lo que consume energía mucho, no en los data centers, porque ya son energía renovable, es el consumo de energía tradicional. Ustedes pueden buscar. Hay un paper que publicó una científica de Microsoft en la revista The Nature sobre si la inteligencia artificial sí se estaba tragando el mundo sostenible o no. Porque lo que estamos viviendo es cómo uso la inteligencia artificial para hacer un mundo sostenible, pero cómo garantizo que la inteligencia artificial ella solita sea sostenible. Ya que uso tanto ChatGPT, yo uso Copilot, por obvias razones, me entenderán. Es mi mejor amigo, nada que hacer, o sea. Todos en 24 horas de consumo de ChatGPT de todo el mundo mundial, de todos ustedes, 24 horas, no se consume la misma energía que se gasta con 1 hora de televisión prendida en Estados Unidos. Solo para que les quede ahí el 24 horas de consumo de ChatGPT no consume tanta agua
como las pérdidas de agua en los acueductos de Estados Unidos en 1 hora. Mitos. O sea, traigo las otras porque el verdadero problema es la energía tradicional, no la energía renovable. Entonces sigan usando ChatGPT frescos, que no nos va a pasar nada. La inteligencia artificial no es la que se va a acabar la energía de este mundo y va a servir para muchas otras cosas. Otra cosa que aprendimos es que esto no es lineal. O sea, uno mejora un año en una métrica y empeora en otra. Entonces yo empecé en mi primer año en Microsoft y nos fue súper bien en alcance 1 y 2, redujimos 17%, ¡woohoo! Fiestas. Crecimos 23% el alcance 3. Segundo año, logramos netear el alcance 3 y todos felices, gran celebración. Tercer año, llegó inteligencia artificial, crecimos el alcance 3. ¿Por qué? Porque crecimos los centros de datos, construcción, terceros, edificios, y entonces pues crece el alcance 3. Entonces tienen que estar preparados para que esto varíe en el tiempo. No es que sea una extrapolación donde siempre voy a mejorar sobre lo mismo que venía mejorando. Y hay una que a mí me encanta, que son los edificios inteligentes. Y les voy a poner 2 ejemplos, el nuestro y el de Walmart. Nosotros empezamos edificios inteligentes en el año 2010 con sensores. Hoy en día tenemos 500.000 sensores en el campus de Microsoft. Esos sensores tienen información de cuántos de nosotros entramos, porque yo paso mi carnet todas las mañanas, entonces va marcando 1, 2, 3. Después sabe a qué sala voy, porque Outlook dice, esa sala está bloqueada y en esa sala está esa señora que tiene ese carnet. En consecuencia sabe cuánta gente hay en cada sala del edificio y de manera automática organiza la temperatura promedio de cada sala. Los sensores al principio era para prender y apagar la luz, como pasa hoy en muchas oficinas, pero donde en realidad se consume mucha energía es en la refrigeración. Entonces, esos sensores automáticamente, sabiendo la ocupación del edificio, sabiendo que los lunes hay comité, que los jueves hay clientes, que los viernes hay, pues saben exactamente cuál es la temperatura promedio del edificio. Esa solución nos ahorra 18% del consumo de energía. Hoy el campus está 100% con energía renovable también y nos permitió un retorno de la inversión en 18 meses. Ahora, Walmart, ejemplos de la vida real. Neveras en un supermercado. Si el supermercado está muy lleno, la nevera tiene que estar muy fría, porque uno abre y cierra muchas veces la nevera para sacar lo que va a comprar. Si el supermercado no está tan lleno, no tengo que tener la nevera refrigerada al 100%. Entonces, ¿qué hace Walmart? Sé cuánta gente va entrando, estimo la ocupación de la tienda, ajusto de manera automática la temperatura promedio de las neveras, ahorro consumo de energía, ahorro refrigeración y por lo tanto reduzco las emisiones de carbono usando tecnología para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los datos, los retos normales que tenemos en sostenibilidad? Obviamente normas y regulaciones. ¿Quién sufre con eso? En los últimos 15 años han salido 1.250 normas y estándares de sostenibilidad. Y el último de la Unión Europea es como los 15 años resumidos en una sola directiva, el CSRD Report. El que tenga que llenar eso, mis duelos les mando. Pero es de verdad el más complejo de los estándares que ha existido en el mundo de sostenibilidad. Procesos lentos y manuales, falta la posibilidad de conseguir los datos, transparencia en la cadena de valor, no tenemos los datos de los proveedores, no necesariamente sabemos cómo hacer la métrica, no sabemos cómo jalar su información y por supuesto un tema de cultura en la organización. Entonces la parte optimista, hay datos valiosos en los datos de sostenibilidad y siempre en información, y esto aplica a inteligencia artificial, ya aplicaba hace 10 años cuando empezamos a hablar de transformación digital, hay unos datos, unos desafíos que son comunes. El primero, entonces la primera que ustedes van, no, es que no tengo datos. Entonces uno va y se sienta con la empresa y encuentra que sí tiene datos, lo que pasa es que están en un desorden espantoso. Entonces cuando uno les organiza los datos, el siguiente reto, ¿y yo qué hago con todo eso? Porque tienen datos, pero no saben cómo usarlos. Entonces ustedes tienen que navegar por un mundo de organizar los datos, entender para qué los van a usar y luego con esa información poner sus métricas y decidir qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren medir y cómo lo van a hacer. Yo estoy sin, me quedan 10, ok. ¿Cómo soluciono esos desafíos? El primero, lo que se llama armonizar los datos. ¿Qué quiere decir eso? Coja el PDF, coja la factura, coja el Excel, coja el Word y ponga todo eso
en algún idioma que todo el mundo entienda, en un estándar común para que ustedes puedan jalar los datos y puedan usarlos. Una vez uno pasa del dato crudo organizado, entonces van a pasar de datos a información. Y cuando uno ya tiene información, pasa de información a transformación, que es hacer tableros, que es tener insights, que es entender qué puedo hacer diferente. Son los gremlins, el que me dice aquí hay un error, aquí hay algo que usted tiene que pararle bolas, ojo que usted no había visto este problema. La buena noticia es que todo eso se los puede hacer inteligencia artificial. Entonces, Camilo habló mucho del futuro. Yo ya no me acuerdo qué libro me leí hace muchos años de un historiador que decía que el problema más serio que tenemos es que cuando pasamos por una transformación histórica no nos damos cuenta que la estamos viviendo. Esto ya no es el futuro, esto es ya. Y estamos viviendo ese proceso transformacional. Grábense esta otra frase que me produce ataque, pero la tengo puesta en mi computador para que no se me olvide todos los días de mi vida. La inteligencia artificial no te reemplazará el que sepa usar inteligencia artificial. Ahí se las dejo. Cada vez que se resistan, úsenla, porque el problema es que si no, de verdad va a llegar alguien que va a hacer cosas mejores que nosotros y la va a poder usar mejor. Hace 15 años uno ponía en la hoja de Excel conocimientos en informática, en la hoja de vida, manejo de Excel, Word y PowerPoint. ¿Se ríen? O sea, ustedes también pusieron eso, ¿sí o no? Perfecto. Hoy toca poner experto en ChatGPT, Copilot, AI, algoritmos simples, complejos, LLMs, MLs, o sea, apréndanse hasta los fractales y la geometría sagrada, todo. Porque si no, nos quedamos sin trabajo, no hay nada que hacer. Pero sean usuarios intensivos de esto para el beneficio de su empleabilidad de largo plazo. Entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial en el mundo nuestro de sostenibilidad para hacerle a ustedes la vida más fácil? Primero, identificar anomalías de datos. Cuando yo ya tengo todo juntico y hay un dato, ese es un término, Camilo, que usted no dijo y a mí me fascina, que le oí al CIO de Telefónica. Resulta que cuando la inteligencia artificial se equivoca, ella no se equivoca, ella alucina. Yo llegué a mi casa y mi hijo me dijo, ¿te equivocaste? Le dije, no, estoy alucinando. Estás equivocado, estoy alucinando. ¿Por qué? Porque lo que empieza a tener es información del contexto que no le encaja con lo que le estamos preguntando. ¿Qué hace esto? Cuando ustedes tengan sus datos organizados, ella les va a empezar a decir, aquí hay un error, aquí hay una cifra que no corresponde, esto está muy por encima, sin necesidad de que ustedes vayan al Excel y barran el Excel y tengan la celda y le corran el filtro. Eso reduce horas de trabajo en cualquiera de nosotros que tenemos que hacer temas de sostenibilidad. Segundo, les permite usar más fácil nuevas tecnologías. Llevamos años en este país buscando cerrar la brecha de desarrolladores de software. ¿Cuántos de ustedes son desarrolladores de software acá? Bueno, entonces seamos imprudentes. ¿Tú? Ve a una mujer desarrolladora, muy bien. Resulta que hay una plataforma que se llama Codex. Codex usa como datos abajo otra plataforma que se llama GitHub, donde los desarrolladores comparten los códigos que ellos hacen. Entonces resulta que en este mundo puede ser que yo ya no tenga que saber, como dicen en tecnología, echar código, sino que yo entro a Codex y le digo, diséñame un código para agregar al carrito de compras la huella de carbono usando como estándar el Greenhouse Emission Protocol. Y él piensa, y me devuelve la línea de código y yo copio y pego y el código quedó hecho. Obviamente no voy a entender nada de lo que me dijo, pero lo puedo hacer. Cosas adicionales que puede hacer. Salió el nuevo estándar de la Unión Europea, CSRD Report. Yo puedo entrar a la inteligencia artificial generativa y decirle, diséñame el modelo de cálculo de combustibles móviles en cadenas de valor usando el CSRD Report capítulo 1.3.4.5. Y ella me va a entregar el modelo de cálculo ya hecho. En minutos, en segundos. Antes hacer solo eso eran horas de estar sentado y todos dicen así que, bueno, salen de aquí a usarla. Tratando de hacer el bendito modelo de cálculo. Y créanme que lo va a hacer con mayor precisión que si uno lo hace solito y cree que uno se las sabe todas, ella lo va a hacer mejor que uno. Les va a permitir generar información de valor sobre datos complejos, sobre modelos de datos muy complejos, de manera sencilla, porque los entiende. Para mí, la gran transformación que tiene el modelo de inteligencia artificial generativa
es que me entiende cuando yo le hablo. Va a poder hacer la tarea que yo necesito en el lenguaje que yo le digo sin que yo tuviera que aprender el lenguaje de ella. Entonces, eso nos va a hacer la vida más fácil. Y una espectacular es el forecast o la predicción de resultados. Si ustedes tienen sus datos organizados, ustedes le pueden decir, entrégame las emisiones del año entrante desagregadas por 1, 2 y 3. Y cuando yo vaya a hablar con los de operaciones, que son los que no quieren hablar con uno, mira, esta es tu métrica. No, esa no es mi métrica, yo no puedo hacer eso. Eso es imposible, yo jamás he logrado eso. Ustedes ya tienen un soporte en datos. Es decir, no solamente lo has logrado, sino que lo hiciste en el 2013, en el 16, en el 17, en el 21 y lo vas a repetir en el 25. Quejas, peticiones y reclamos, habla con ChatGPT o con Copilot. Pero les va a jalar los datos y su trabajo va a pasar de ser Indiana Jones a ser Byung Hank o a ser el que piensa el modelo de sostenibilidad y no el que recoge los datos para que el modelo funcione. Es una herramienta al servicio de nosotros, es una herramienta para acelerar el paso, para hacer las cosas diferentes. Esto ya se los dije, entonces voy a mostrarles cómo vemos nosotros el tema de inteligencia artificial. Hay un paper que ustedes consiguen, que está aquí citado, que se llama Acelerando la inteligencia artificial con sostenibilidad y tiene todo esto. Básicamente 3 pilares. Hacer más sostenibles las operaciones de inteligencia artificial. Nosotros estamos empeñados en que la inteligencia artificial sea tan sostenible como los centros de datos y cualquier otra tecnología que ustedes usen. Entonces nuestros centros de datos se alimentan con energía renovable, son agua positivos, incluso hemos hecho experimentos de hundir centros de datos en el fondo del mar y operarlos remotamente para ahorrar energía y refrigeración. Básicamente, las 3 cosas que ustedes deben saber que la inteligencia artificial puede hacer por ustedes. Medir y optimizar sistemas complejos o datos complejos. Segundo, acelerar el desarrollo de soluciones. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una startup, y Camilo me corrige en esto, la primera pregunta del emprendedor es, ¿y eso quién lo habrá hecho antes? ¿Y eso qué datos tiene? ¿Y eso quién sabrá cuál es el comportamiento del mercado? ¿Y dónde está la cifra de cuántos hoteles o restaurantes hay en esta zona? ¿Y cómo predigo? Entonces, lo primero que les ayuda a inteligencia artificial es tener los datos para poder diseñar el modelo de negocios y tener los datos más fáciles para con eso entrar a diseñar. Segundo, pueden diseñar porque pueden hacer código más sencillo, más rápido. Pueden construir algoritmos mucho más sencillos. Y tercero, empoderar a la fuerza laboral. En eso sí que tenemos que trabajar. Nos hemos quedado atrás en la brecha digital en muchas tareas, no nos podemos quedar atrás en la brecha digital que genere la inteligencia artificial. Acuérdense, no te reemplazará a la inteligencia. Esta noche se acuerdan y les va a sonar esa frase toda la noche. La inteligencia artificial te reemplazará a quien sí sepa usarla. Estamos llenos de recursos gratuitos para aprender inteligencia artificial. No hay excusa. Todos los proveedores de tecnología tenemos cursos. Nosotros tenemos una universidad de AI, LinkedIn, hay todos los cursos que ustedes quieran sobre inteligencia artificial y sostenibilidad. Entonces miremos un par de ejemplos. Agricultura de precisión o regenerativa. Quilimo, startup de Argentina, hoy en día está en toda América Latina, algoritmo para ahorro de agua en los sembrados. ¿Qué hace Quilimo? Va al agricultor, analiza su sembrado y le dice, interesante, tú estás regando todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Pero resulta que tú podrías regar 2 horas, martes, jueves y sábado, que es cuando mejores condiciones de clima, agua y sol hay, porque yo sé cuál es la condición, ahorras luz, ahorras agua y lo mejor que ha pasado es que ha mejorado la calidad de los cultivos. Un algoritmo, una idea de negocio generada por observación. O sea, uno la ve y dice como, pero a mí, ¿por qué no se me ocurrió antes? O sea, no es tan difícil. Entonces, el reto es cuando ustedes se enfrenten a un problema de estos, piensen por un segundo atrás, ¿qué pasaría si yo solucionara esto con los recursos de inteligencia artificial? Si un algoritmo me ayudara a predecir mejor. Y la segunda, que es Tomorrow.io, es una empresa que entrega el clima como servicio a las empresas a 15 días de distancia. Entonces, por ejemplo, a las empresas mineras les dice los vientos son de tal hora a tal hora. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque los vientos hacen que cuando uno está explotando en minería, el polvillo, el relave se riegue y afecte a las comunidades que hay alrededor. Si yo sé cuáles son los vientos, pues ese día no hago exploración a esa hora. Evito hacerlo en ese momento. Y bueno, mejor me quedo callada porque
No hay que tener ni oficina de clima, o sea, le dicen a uno cuándo va a llover, cuándo sube la temperatura, cuándo todo, o sea, realmente es sencillo. Para cerrar, yo les tenía un video que parece que no funciona porque la ley de Murphy en eso es maravillosa, pero se las voy a explicar. ¿Sí? ¿Funcionó? ¡Bravo! Copilot arregló el problema. No, pero no. Entonces, The Amazon is losing 10,000 acres a day due to deforestation. At this rate, nearly half of it could be gone by 2050. This continuous destruction is devastating millions of species that call the Amazon home. Necesitamos resolver el tema de la deforestación en Colombia. Introducing Project Guacamaya, a new scientific partnership using AI to speed up data analysis, cutting down a process that took decades to find fast, innovative solutions to preserve the Amazon. Planet Labs provides satellite images enabling researchers to quickly detect deforestation with AI. Las imágenes satelitales son muy importantes porque a partir de ellas podemos tener una estimación de cuál es la cobertura del bosque y cada día podemos ver cómo está cambiando la cobertura del bosque en el país. Cameras capture images of animals, with AI identifying species in real time, allowing scientists to track animal populations without disturbing nature. This is a very powerful technology that can also be transformative if we focus it on protecting nature. Special microphones record the sound within the Amazon over time. AI identifies what species are making those sounds and tells us if the rainforest is in distress. With this efficient process, researchers can observe change, anticipate events, and act to protect biodiversity. Bioacoustic is a new way to understand the biodiversity. You can record with these kind of microphones, getting the understanding of the patterns of biodiversity, the ways of living in different communities, based on particular recordings from different regions of the country. Now, scientists can hear the forest loud and clear. The tools provided by Microsoft speed up the data analysis. What used to take months are taking minutes. AI enables us to act quickly, providing the Amazon with a critical opportunity to recover and regenerate. Technology will be a game changer in saving the Amazon. Together, researchers are changing the future of the Amazon in ways never imagined before. And this is just the beginning. Así que como pueden ver, la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos a resolver los problemas grandes que tenemos en temas de sostenibilidad, en temas de ecosistemas, en temas de biodiversidad, rompiendo silos de datos, ayudándonos a resolver sistemas complejos y ayudándonos a pasar de los datos a la acción. Muchas gracias, se pueden ir a almorzar.